Hoy vamos a estar en Hebreos, capítulo 10. Andrés predicó la semana pasada del 19 al 25, pero yo lo tengo que leer. Es imposible que yo enseñe la sección que voy a enseñar hoy, que es específicamente del 26 al 31, sin conectarme del 19 en adelante. Y para la próxima semana vamos a cerrar esta estructura del 28 al 39. Perdón, del 32 al 39. Entonces ustedes con una versión internacional, debería ser la mayoría de las Biblias que hay allá. Si ustedes tienen en sus celulares también la pueden encontrar. Y creo que está en la pizarra también, ¿vale? Igual tiene el 26. Entonces, bien, yo voy a leer de todas maneras. Ustedes me siguen. ¿Ok? Dice, versículo 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, que fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será dañado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida.
Bien. Los seres humanos solo podemos ser justificados por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y Rey. Solo podemos ser justificados por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. Ustedes lo han leído por diferentes áreas de nuestra propiedad y lo hemos estudiado en los diferentes discipulados, que esto es lo que los reformadores llaman las 5 solas, los 5 fundamentos de la fe cristiana que se han seguido claramente, distintivamente por este nombre en los últimos 500 años. Solo la Escritura es la primera de ellas, donde se entiende que la Escritura es la palabra de Dios en su totalidad y nuestra máxima autoridad en temas de fe, y por ende es que de la Escritura salen las demás, que somos salvos solo por gracia, sería la segunda, solo por la fe, solo por la obra de Cristo y solo para la gloria de Dios. Este último implica que hay todo un propósito en la obra de salvación de nuestro Señor. No solo somos justificados por gracia, por fe en Jesucristo, sino que el propósito de Dios es que vivamos para su gloria. Esta verdad bíblica trajo mucho que pensar para estos hebreos en el contexto de la carta que estamos estudiando, y también ha causado mucha controversia en la historia de la iglesia. Hay muchas personas que se han extraviado entre sus sentimientos y las verdades que expone la Biblia. Por ejemplo, muchas personas afanados por temas de poder y por temas económicos no han querido abrazar la justificación por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, para no tener que desechar el poder que da sus personas en medio de la salvación de las almas. Esto se traduce a un evangelio donde las obras de los hombres dictadas por la iglesia son necesarias para obtener la justificación. Esto ha sido altamente, obviamente, denunciado por los primeros reformadores y tiene que ver con el hacer y dar todo lo que se pueda o sea necesario para obtener el favor de Dios. Esto en nuestros días se conoce como el evangelio de las obras o el evangelio de la prosperidad también. Pero otros, honestamente, creo yo, temen y temían, como los hebreos, que creer en la justificación por gracia, por medio de la fe en Jesús, daría a entender que los cristianos estaban libres de vivir sin responsabilidad alguna ante Dios aquí en la tierra. Es decir, se estaban enfrentando a esta situación. Eliminar las tradiciones o aquello que venimos practicando creyendo que es por medio del cumplimiento de la ley, en el contexto de los hebreos, el día de hoy, por el cumplimiento de las tradiciones de la iglesia, podría ponernos en una situación donde no tenemos lo suficiente para presentarnos ante Dios como aprobados. En otras palabras, estamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente para salvación y que sería bueno que yo le agregue algo más para que esta obra sea completa. Por otro lado, dentro del mundo cristiano también existen aquellos que han creído o han caído en lo que un escritor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer definió como la gracia barata. Esto significa
como que Cristo vino a morir por gracia a la cruz para la salvación de nuestras almas, pero que como ya Él hizo eso y eso es suficiente, no es necesario que nosotros hagamos nada más en esta vida. Por ende, hay una desvinculación total entre la obra de Cristo y la obediencia de los hombres como parte de la fe. Es creer en el Evangelio de Jesús sin creer en la necesidad de que por lo que Cristo hizo nosotros debamos de obedecer algo, en este caso la voluntad de Dios. Obviamente todo esto lo hemos venido desarrollando a profundidad a través de la carta, y como bien explicó Andrés, en este punto del capítulo 10 el autor empieza a hacer una transición en temas más prácticos. Y si hay algo que, y por lo tanto me tengo que agarrar un poco de lo que Andrés ya enseñó, me gustaría exaltar como parte del capítulo 10, es la importancia fundamental de la iglesia local para el caminar de todo cristiano. La importancia fundamental de la iglesia local para el caminar de todo cristiano. Esto lo vamos a ir desarrollando en la mañana de hoy. Hay un texto en la Biblia que ha sido utilizado por muchos para mostrar el claro error que hay en desvincular la gracia de Dios con el llamado a obedecer la voluntad de Dios como parte del Evangelio, como parte de la verdadera salvación. Y es Hebreos 2 a partir del versículo 1. Si usted lee a partir del versículo 1 se va a encontrar versículos muy conocidos, pero va a llegar al más conocido de todos, que es el 8 y el 9, donde dice que por gracia, solamente por gracia, después de Pablo explicar que todos estábamos perdidos en nuestros pecados, solamente por gracia nosotros somos salvos. Y esto se hace efectivo en nuestras vidas mediante la fe. La fe es el medio por el cual la gracia de Dios viene a nuestras vidas. Nada de esto procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No es por nuestras obras que somos salvos, para que nadie se jacte, para que nadie crea que en sus manos está la capacidad de abonarle algo a la obra salvífica de parte de Dios para convertirla en algo suficiente. De nuevo, si usted empieza desde el versículo 1, usted claramente verá que Dios, en el versículo 4, rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún estando nosotros muertos. El estar muertos con respecto a la salvación significa que usted no podía hacer nada. No hay ninguna persona muerta que haga algo, ¿verdad? Todas las personas muertas ya no pueden hacer nada. Efesios 4, si ustedes dando vueltas en Efesios 4. Para esta mala atención. Efesios 4. Perdón, gracias por corregirme. Ahora vamos a montarme en el pelo para esto. Él nos dio vida en Cristo, aun cuando estaban muertos en nuestros pecados. Muertos, es decir, no en coma, no malheridos, como que nosotros pudiéramos hacer algo para agregarle a la obra de salvación. Muertos, sin la capacidad de hacer nada. Y en su gran amor, por su misericordia y por su gracia, es que Él nos da vida con Cristo por medio de la fe. No hay nada que nosotros ni que ningún ser humano pueda hacer para alcanzar la justificación ante Dios, que es simplemente por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús.
Pero el versículo 10 es parte de esta importante sección también. Y el versículo 10 tiene que ver con el propósito que Dios hace todo eso. Y es, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos hizo creados por medio de Cristo para buenas obras. Hay un propósito. ¿Qué? Responde usted esta pregunta. Responde usted esta pregunta en su corazón. Y mientras se responde esta pregunta, siga construyendo la relación inseparable que hay entre la obra de gracia de Dios y las obras de los hombres como consecuencia de lo que Dios hizo. ¿Qué ha hecho Dios que no cumpla sus propósitos? Es decir, ¿qué cosa ha hecho Dios en la que Él ha fallado? ¿Podríamos pensar acaso de que Dios en su gran amor y misericordia y gracia nos salvó y que verdaderamente hay cristianos que son salvos y que no tienen la necesidad de obedecer la voluntad de Dios? Podríamos creer que es verdad todo lo que hay entre el versículo 1 y el versículo 9 y que cuando llegamos al versículo 10 decir, mi obra no refleja, mi vida no refleja ninguna de las buenas obras que Dios me ha llamado a seguir. Mi vida no refleja la voluntad de Dios para la vida de los creyentes, pero yo de fijo si soy un recipiente de su gracia. No podríamos creer eso, ¿verdad? Porque la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, claramente dice Efesios que es como un propósito. Que hagamos las buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, por toda la Biblia hay una relación directa entre la obra de Dios en la vida del creyente y la manera en que el creyente responde y persevera sobre lo que Dios ha hecho, construido en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De nuevo, por toda la Biblia, no solo en Efesios, no solo a través de lo que vamos a ver hoy en Hebreos, en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, vemos una relación directa entre la obra de Dios en la vida del creyente y la manera en que el creyente responde y persevera en obediencia, construido en lo que Dios ha hecho en nosotros. Aunque salga de maneras distintas a la superficie, porque todos somos diferentes y Dios nos ha equipado de manera distinta, esto debería de ser una característica de todo creyente. Gracias a Dios, algunos que están apuntando, y les aconsejo a los que no están apuntando, si tienen una memoria como yo, les va a pasar lo que me pasaba a mí toda la escuela hasta séptimo, que fue cuando me quedé. Que es que ya cuando venía la hora de los exámenes tenía que pedirle el cuaderno a los que se apuntaban en clase para poder estudiar, ¿verdad? Ahora que no sea demasiado tarde, si usted tiene un cerebro como el mío, puede ser que usted verdaderamente se le peguen las cosas. A mí no me pasaba eso, pues ahí ellos tomando notas para que se las pidan al final. Esto debería ser una marca en la vida de todos los creyentes. Siempre buscan crecer en santidad. Siempre buscan crecer en santidad. Número 2. Siempre buscan pelear contra su pecado. No que no pequen, pero hay una constante en su corazón que es luchar en contra de su pecado. Y no puedo dedicar mucho tiempo a eso, pero dése cuenta, y lo hemos estudiado a través de toda la carta, como estas cosas Dios ha llamado a hacerlas en el contexto de la iglesia local. No hay ningún cristiano que esté parado sobre sana teología que pueda creer que estas cosas las puede hacer solo. Buscar siempre crecer en santidad, constantemente pelear en contra de su pecado, buscar
edificarse a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y buscar edificar a otros. Ya esto hace más evidente la iglesia local en nuestras vidas. Esto es básicamente vivir para la gloria de Dios. No solo buscar conocer más a Dios para reflejar quién Dios es, que eso es dar gloria a Dios, sino que cumplir el objetivo que tiene eso, que es que las otras personas que están alrededor mío puedan ver a Cristo en mí y ser edificados también. Y por último, perseverar haciendo esto en un mundo que busca lo contrario. Es la primera vez de 2 veces que voy a citar la parábola del sembrador, que ya había citado en mis enseñanzas anteriores, pero aquellos que Cristo declara como cristianos en los que la semilla ha caído en el buen suelo, dan frutos y perseveran en un mundo que va contrario a los deseos de Dios. Ahora, como les dije, el texto bien predicado la semana anterior de parte de Andrés hace que el texto de hoy tenga el peso que refuerza esto que les estoy comunicando. El versículo 19 nos habla de algo que es un hecho para los cristianos. Es decir, es una verdad para todos los cristianos. Y como bien lo dijo Andrés, ustedes pueden ver resumido todas las verdades enseñadas prácticamente desde el capítulo 5 sobre el ejercicio del sumo sacerdote y cómo Cristo es ese gran sumo sacerdote mejor que todos y mejor que todos los sacrificios también hechos antes, y cómo estas verdades son verdades para todos los cristianos. Aquí están resumidas y de aquí parte, el versículo 19. Así que, hermanos, dice, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. No vamos a entrar en lo que ya predicó Andrés y lo que venimos predicando en las semanas anteriores, pero ese es el Evangelio. Por gracia, solamente a través de este gran sumo sacerdote, Jesús, que presenta de manera perfecta un sacrificio perfecto, es que el velo se ha abierto para que nosotros ahora podamos entrar al lugar santísimo y tener comunión perfecta con Dios. No perfecta por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Ese es el gran sumo sacerdote que está parado enfrente de Dios, que está parado y representa a la familia de Dios. Ahora, como esto es una verdad para nuestras vidas, podríamos decir, si lo voy a decir bien, como Efesios 1 al 9 es verdad para nuestras vidas, es decir, como el versículo 19 al 21 es verdad para nuestras vidas, estas obras deberían de verse en la vida de todo cristiano. Versículo 22, empieza con la primera. Acerquémonos pues a Dios. Esto no es una sugerencia, esto no es como que de nuevo, para algunos cristianos sí, para otros cristianos no. Yo no creo que sea necesario hacer estas cosas. Yo y mi cristianismo con el Dios que me ha salvado, yo creo que soy salvo por medio de Jesucristo, pero hasta ahí, el resto de las cosas no aplican. Yo tengo una relación especial con el Señor. Ese no es un cristiano bíblico, ese es un bicho raro aquí en el mundo. Los cristianos bíblicos deberían de acercarse a Dios, porque como usted cree esto, el autor dice, acerquémonos pues a Dios. ¿De qué manera? Número 2, no solo acercarse, la primera acción. ¿Cómo se acerca uno? Con un corazón sincero, con un corazón que entiende que ya usted no tiene nada más que sumarle al asunto, que usted no puede aportar nada, que ya el gran sumo sacerdote
vino, recordando Hebreos 4 del 14 al 16, y experimentó todas las cosas que nosotros vamos a experimentar sin pecado, para después el abrir ese camino y que nosotros podamos presentarnos confiadamente, no escondiéndonos ni tratando de ocultar nuestro pecado, sino de manera sincera al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia, con plena seguridad. Esto tiene que ver con la fe, que por cierto la vamos a estudiar a profundidad en 2 semanas cuando empecemos en el capítulo 11, con plena seguridad que da la fe. Todo cristiano se acerca a Dios de la manera en que Dios dice que nos tenemos que acercar, no como yo quiero, con un corazón sincero y con plena seguridad por lo que la fe hace en mí. Dice, y esto es algo que ya es un hecho en la vida de estos cristianos, interiormente purificados de una conciencia culpable, es decir, ya no estamos cargando con esa culpa que nos quiere llevar a hacer más obras y más obras y más obras para sumarle, para bajar algún día con esa suma de sacrificios poder ser aceptos ante Dios. Y dice que exteriormente lavados con agua pura. Y el versículo 23 dice, mantengámonos firmes en esta esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y me encanta como dice, acerquémonos, como dice, mantengámonos. Usa un lenguaje como corporativo. Es decir, a nadie le dice, acérquese usted no. Es decir, está hablándole a la iglesia, está hablándole a todos, como uno, ¿verdad? Claramente todo el mundo tiene sus disciplinas individuales y congregacionales, cada uno tiene sus responsabilidades individuales y congregacionales, pero no existe una separada de la otra. Usted no puede simplemente tener las personales y no congregacionales. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta esperanza, habíamos estudiado en el capítulo 6, es el ancla para mi alma a lo que Dios hizo. Es esa esperanza absoluta en lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros como sumos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Y creemos esto juntos como iglesia, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo se puede hacer esto sin la iglesia local? ¿Cómo un cristiano que ha abrazado lo que Cristo hizo en la cruz puede vivir una vida donde estimula a otros al amor y a las buenas obras desvinculado de la iglesia local? Ahora, ustedes saben, y espero que no tenga que explicarlo, que la iglesia local no es lo que pasa hoy, no es la reunión general de la iglesia hoy. La iglesia local es los cristianos en la localidad todos los días de la semana, haciendo la obra de Cristo. Ahora, qué interesante de nuevo la manera en que lo escribe. Preocupémonos los unos por los otros, completamente opuesto a lo que dice el mundo, opuesto a lo que yo creo muchas veces cuando digo que ya tengo suficientes cosas en mi plato como para preocuparme por los demás. Yo en ningún lado de la Biblia encuentro que los cristianos están llamados a preocuparse por los otros cristianos solo cuando la vida de ellos está bien. Eso es algo que yo no sé quién se lo vendió a usted, o es que usted también no ha entendido el poder del Espíritu de Dios en usted, que no solo es para restaurarlo a usted, sino para que usted en todo momento pueda ayudar a restaurar a otros. Nosotros constantemente nos preocupamos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No nos preocupamos los unos por los otros. Esta es la condición que yo encuentro en este versículo. Si no nos preocupamos los unos por los otros, difícilmente podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, y difícilmente vamos a poder ser la iglesia local que Dios quiere que seamos aquí en esta.
Entre más usted crea que usted tiene demasiadas cosas en su plato como para preocuparse por los demás, más débiles y más lejanos somos nosotros, la iglesia local que Dios quiere que seamos. Versículo 25, que para mí es ya el pináculo que une estas dos secciones. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos aquel día que se acerca. Es decir, todo se amarra ahí. Este no es como cuando las personas dicen, pero dígame un versículo en la Biblia donde diga que nosotros deberíamos ir a la iglesia. Entonces la gente viene y lee ¿verdad? El versículo 25 de Hebreo 10, y ahí dice, no dejemos de congregarnos. Pero es que no solo ese versículo el que está diciendo eso, todo el capítulo está hablando sobre cómo un cristiano no puede vivir sin congregarse con la iglesia local. Es la única manera en que usted puede acercarse a Dios de la manera correcta, porque Dios no le dice a nadie, usted acérquese solo y no preocúpese por los demás, o no hay un medio a través de la iglesia por la cual usted se acerca a mí. Es decir, usted no se puede acercar verdaderamente a Dios si no está vinculado a la iglesia local. Usted no puede mantenerse firme en la esperanza que profesa la iglesia local. Abro un paréntesis dentro del paréntesis. Para usted llegar a creer estas verdades es porque usted ha estado en la iglesia local y ha escuchado las verdades del Señor. Sí, no fue como que el Señor se apareció sobre usted y le reveló las verdades bíblicas. Entonces, para mantenerse firme en esta esperanza que profesa la iglesia local, usted tiene que seguir en la iglesia local. Para poder estimular a otros en amor y en buenas obras, usted tiene que ser parte de la iglesia local. Aquí simplemente el autor está diciendo, no dejen de congregarse. Todo lo demás, obviamente, es parte de ese llamado congregación, o parte a asumir que nos estamos congregando. Pero bueno, la advertencia es esa, no dejen de congregarse como lo hacen algunos, sino más bien animémonos unos a otros. De nuevo, la iglesia local, unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Y no es solamente el día del Señor, no solamente eso que ya habíamos estudiado sobre la importancia de este día especial donde Dios quiere que tengamos una comunión especial con Él. Yo ni siquiera creo que este autor esté hablando de un solo día a la semana cuando dice que no dejemos de congregarnos, sino creo que está hablando de congregarse cuantas veces sea necesario durante la semana para que usted logre el fin último que Dios quiere, que es estar cerca de Él, mantenernos cerca de Él y afirmarnos y estimularnos en amor y en buenas obras. Cada uno de ustedes tiene que revisar su vida para decir, con solo un día a la semana, con solo hora y media que yo voy a la iglesia, yo estoy logrando eso. Yo estoy cerca de Dios en comunidad, estoy manteniéndome y ayudando a los otros a mantenerse fieles en comunidad, y estoy además estimulando el amor y las buenas obras de todos mis hermanos. Con solo esa única reunión a la semana, si usted lo está logrando, bien, lo felicito, pero yo creo que cualquiera de nosotros podría hacer un rápido análisis para darse cuenta que es imposible que el llamado a congregarnos para lograr este fin se pueda dar simplemente con la hora y media que nosotros tenemos los domingos. Y para eso existen este otro montón de cosas que la iglesia facilita, para que nosotros podamos alcanzar ese fin como congregación, estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy, a partir del versículo 26, lo que encontramos es una advertencia que es la consecuencia de rechazar esto que Cristo presenta, que para mí podríamos presentarlo de nuevo como la consecuencia que hay en creer que usted puede vivir una vida cristiana separado de la iglesia local. Y abro otro paréntesis. Por favor, no creamos que con solo venir aquí y sentarnos en una silla ya somos parte de la iglesia local. Tiene que haber estos componentes que les estoy diciendo: preocupación consciente, estimulación a que yo y mis hermanos crezcamos en santidad,
y en amor y en buenas obras, lo que ya hemos venido estudiando. Esta advertencia empieza así, versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, es decir, después de entender todo esto que ya les he predicado, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa del juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos. En otras palabras, creo que el autor está diciendo, después de escuchar todo lo que se ha predicado en esta carta, que yo resumí en el versículo 19 al 21, y de usted ver cómo se construyen estas cosas y se materializan en obras a través de la unión a la iglesia local, usted decide que esto no es verdad, por ende está caminando en una dirección contraria a la palabra revelada, cae en pecado y continúa pecando obstinadamente, ya no hay ningún sacrificio que se pueda hacer por usted. Sí, no hay nada más que pueda pasar o que usted pueda hacer, aparte de lo que ya ha hecho el sumo sacerdote, que lo pueda rescatar del juicio de Dios. Fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos. Para aquellos que deciden vivir la vida ignorando la verdad de Dios, ya no hay nada más que se pueda hacer para la salvación de su alma. Es una realidad difícil, es una realidad que nos duele porque en nosotros hay un atributo de Dios que es el amor y amamos la creación, amamos a los hombres, pero no deja de ser verdad por nuestros sentimientos. Aquellos que deciden vivir ignorando la verdad de Dios solo tienen un destino: juicio y después fuego ardiente que los devora. El versículo 26 tiene varias palabras importantes de observar. Una es obstinadamente. Según el lenguaje original, obstinadamente debería entenderse como alguien que voluntariamente rechaza la verdad revelada de Dios y escoge el camino que es contrario a esto. En el contexto de lo que venimos enseñando, esto podría verse como el ejemplo que les dije al principio. Alguien que después de ver lo que Cristo hizo por la iglesia, que se los he dicho muchas veces, Cristo no murió por usted. Ahora, si usted quiere que yo le explique esto a cabalidad, al final lo puedo hacer. Cristo no murió por Gabo, no murió por Bernie, no murió por Chess, no murió por personas individuales. Cristo murió por la iglesia, ¿correcto? Cristo va a volver por la iglesia, no va a volver solo por Gabo. Ahora, Gabo es parte de la iglesia, entonces sí se puede hablar de esa manera. Pero lo que yo quiero que entienda es que Cristo, ¿verdad?, dio su vida por su iglesia, por su pueblo. Y que el pueblo de Dios es el que ha abrazado estas verdades y las refleja por medio de sus obras. Aquellos que obstinadamente deciden caminar en contra de la voluntad de Dios, estos no son parte del pueblo de Dios, por ende, la obra del sumo sacerdote no aplica para sus vidas. Según la Escritura, el perdón de Dios por medio de la obra de Cristo no aplica automáticamente a todas las personas. Si quieren que me adelante a la enseñanza de la próxima semana, el perdón de Dios solo aplica para aquellas personas que obedecen la voluntad de Dios y perseveran en esa obediencia hasta el final de sus vidas. No es que como Cristo murió en la cruz y ya pagó por todos los pecados, entonces todo bien, porque mi salvación nunca se pierde y yo puedo vivir como a mí me dé la gana.
La muerte expiatoria de Cristo es suficiente para salvar a todas las personas, pero solo se hace efectiva sobre aquellas personas que por fe creen en lo que el sumo sacerdote hizo. Y eso es una gran diferencia. Cuando digo que la obra de Cristo es suficiente para cubrir el pecado de todos, como por ejemplo cuando las personas se agarran de Juan 3:16 para decir, ¿alguien me lo puede decir? Lo que he tomado. Porque de tal manera Dios está bloqueado a Cristo para que todo aquel que en este no se pierda. Muchas personas dicen que Dios amó al mundo, mandó a Cristo a morir en la cruz y que por lo que Él hizo todos los pecados de todo el mundo están perdonados. Si esto fuera una realidad, eso quiere decir que si los pecados que Cristo perdona en la cruz son los de todo el mundo tiene derecho garantizado para ir al cielo. Esto se llama el universalismo. Esto es una corriente muy pobre dentro de las falacias y mentiras que han invadido el cristianismo, que cree que todas las personas al final de cuentas se van a salvar. Es imposible que esto suceda. Tendríamos que creer en que Dios creó un infierno y que el pasaje está hablando de un lugar de fuego donde las almas son destruidas, pero nunca va a llegar nadie, porque Cristo pagó por los pecados de todos, ¿verdad? Es diferente a creer que la muerte de Cristo en la cruz sí es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que decida creer en Él verdaderamente no se pierda y tenga vida eterna, pero aquellos que no deciden creer en Él, no se les hace efectiva la obra del sumo sacerdote en sus vidas. Por ende, sus pecados no son perdonados. Si los pecados de las personas fueran completamente perdonados, todas las personas de la tierra, nadie tendría o debería de ir al infierno, porque ya Cristo pagó por los pecados de todos. Si Dios mandara a alguien al infierno, Dios sería un juez injusto, porque estaría cobrándoles 2 veces a las personas. Ya Cristo pagó, pero aún así le voy a cobrar. Que las personas vayan al infierno es una evidencia de que los pecados que Cristo pagó en la cruz son simplemente los pecados de su pueblo, de aquellos que antes, hoy y en el futuro van a depositar su fe en Él. Cuando ellos depositan la fe en Cristo, la muerte de cruz, en la cruz de Cristo se hace efectiva para sus vidas. Por ende, aquellas personas que están dentro de la iglesia, que escuchan las verdades del Evangelio, que dicen creer en las verdades del Evangelio, pero que de manera obstinada viven una vida que va contrario a esta fe que ellos dicen profesar, no es que ellos han recibido la salvación del Señor. La salvación del Señor no se ha hecho efectiva en sus vidas y por ende no son salvos. Una vez más, las obras vienen a ser la prueba de nuestra salvación, o como estudiamos hace 2 semanas, una fe sin obras sería una fe muerta, sería una fe no bíblica, en las palabras de Santiago. Otra palabra importante en este versículo es la palabra recibir. Esto quiere decir que ellos escuchan estas verdades, pero que aún así las rechazan. La misma situación encontramos en Hebreos capítulo 6 del 4 al 6, ¿se acuerdan? Ese versículo complicado también. El rechazo del Evangelio no tiene que ver con un tema racional. En estas personas y en cualquier persona tiene que ver con un tema de decisión. Las personas se enfrentan al Evangelio y por no poder razonar o no querer razonar en el Evangelio es que deciden rechazarlo. No es que el Evangelio no tenga sentido y que por esa
por esa razón no es verdad. Que nosotros no queramos entender o recibir, para usar la palabra del versículo, esto que Dios ha dado, no lo hace mentir. Sigue siendo una verdad. La verdad no depende de lo que nosotros decidamos creer. La palabra de Dios y lo que Dios dice es verdad porque Él lo dice y Dios no miente. No es algo que está atado a nosotros. Estas personas que obstinadamente continúan caminando en contra y no reciben la verdad de Dios, terminan siendo estos que hemos reconocido como los apóstatas. Apóstatas, en una definición que habíamos dado anteriormente, son aquellos que decían creer en el Evangelio, pero su profesión de fe demuestra lo contrario, prueba que son falsos. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en ese término, profesión de fe? ¿Qué significa? Es que la profesión de fe, me parece mucho, esta carta, es importante que se pongan a pensar qué es la profesión de fe. ¿Qué es una profesión? Algo que se ejerce, lo que usted hace. Es decir, ¿cuál es la profesión de Gabo? Bueno, Gabo, no. Alguien que haga algo. Bueno, la profesión de Gabo es ser ingeniero, es una profesión de Gabo. Si usted tiene una profesión de fe, es decir, eso significa que las cosas que usted hace van alineadas a lo que usted dice que tiene fe. ¿Correcto? Entonces, estas personas, por su profesión de fe, podemos ver que son falsos, que no verdaderamente han abrazado las verdades. Las abandonan al final de cuentas. Y de nuevo volvemos a la parábola del sembrador. ¿Por qué las abandonan? Dice la palabra por problemas o la persecución a causa de lo que trae el caminar del cristiano, se apartan del caminar cristiano, o también por las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas que ahogan esa semilla y por ende nunca terminan de dar frutos, por seguir sus propios intereses o por seguir las corrientes del mundo, por no querer abrazar las verdades de Dios y de manera obstinada caminar de forma contraria, es que terminan por su profesión de fe visiblemente descalificados de ser parte del pueblo de Dios. El versículo 28 al 31 nos da 3 marcas de estos que obstinadamente no quieren recibir la verdad de Dios. Dice, cualquiera que rechazaba, y lo voy a leer desde el 28 porque quiero que vean de nuevo la importancia de la iglesia local en todo esto. No es a propósito que el autor se va al Antiguo Testamento y dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es interesante que metan los testigos ahí, ¿verdad? Eso está desde la ley, del Deuteronomio, capítulo 17. ¿Cuánto mayor castigo, dice, piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por el cual habría sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Entonces, las 3 marcas de estos obstinados que no quieren recibir la verdad es que al final pisotean, o lo que están haciendo es pisoteando al Hijo de Dios, ven como profana, es decir, como impura, como un acto no digno, la sangre del pacto, y por esta razón insultan al Espíritu Santo. De nuevo, pisotean al Hijo de Dios, ven como profana la sangre del pacto e insultan el Espíritu Santo. 3 marcas de personas que no están caminando bajo la voluntad de Dios. Ahora, el texto dice que para aquellos que no caminaban en la voluntad de Dios, el pueblo
en las manos del pueblo. Y esto en la soberanía de Dios, ¿verdad? Es difícil de entender, pero no tanto. En las manos del pueblo estaba la capacidad de la mano de la ley de Dios para ver a las personas del pueblo y discernir, hacer juicio en sus vidas para ver si ellos estaban rechazando la ley de Moisés. En las palabras de Hebreos hoy sería caminando obstinadamente, no recibiendo la verdad, y que por el testimonio de ellos estas personas deberían morir. ¿Correcto? Lo que dice el versículo 28. El versículo 29 dice que cuánto más creen que va a recibir las personas que viven de la misma manera hoy en el contexto de la iglesia. Y por lo cual, y la razón por la cual estoy apuntando a esto y de nuevo exaltando la importancia de la iglesia local, es que por la relación del versículo 28 con lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento, es en la iglesia local donde usted va a encontrar los testigos necesarios para que se acerquen a usted de manera preocupada a estimularlo al amor y las buenas obras que lo pueden llevar al arrepentimiento de la vida que usted está llevando, contraria a la voluntad de Dios. Un cristiano que ha escuchado las verdades de Dios en la iglesia y que decide caminar alejado de la iglesia local es un cristiano que ante la iglesia local podría correr el mismo destino que corrían los que rechazaban la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora usted me diría, Dani, pero ¿cómo? Esto es diferente hoy. En Mateo capítulo 16, Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos, específicamente con Pedro. Y cuando está por medio de Pedro explicando cómo su iglesia iba a ser edificada, en el versículo 19 dice, yo no sé si ustedes alguna vez le han dado mente a este versículo, pero dice, te daré, hablando de Pedro como el símbolo, el símbolo del pilar de la iglesia universal, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es importante que lo vayan a leer en el contexto para que lo entiendan mejor. Pero aquí Cristo le está dando una autoridad a la iglesia para que de la boca de la iglesia, conforme al corazón de Dios, apegado a la Biblia, la iglesia tenga la autoridad para hacer un juicio y decir, por lo que veo en tu vida, no estás caminando acorde a la voluntad de Dios. Obstinadamente tu vida rechaza que quieres seguir pecando y no estás recibiendo la verdad. Y vean, si alguien quiere ir a estudiarlo y traerme la posición contraria la próxima semana, yo se la recibo. Pero yo no puedo entender el versículo 19 de una manera diferente a que una iglesia sana, apegada a la Biblia, tiene la capacidad de decir, por la vida que está llevando esta persona no es salva, y que de alguna manera ese juicio queda atado en el cielo. No que la salvación esté en nuestras manos, pero que en nuestras manos se ha puesto el peso para que nosotros podamos ver a través de un juicio bíblico si alguien está creciendo en santidad, si alguien está luchando con su pecado, si alguien está buscando edificarse él y edificando a los otros, y si alguien verdaderamente está perseverando en los caminos de la fe. Todas las marcas del cristiano. De la mano de la palabra de Dios, unidos como cristianos, nosotros nos acercamos a Dios, juntos nos mantenemos firmes, y en el acto de mantenernos firmes y unidos nos preocupamos los unos por los otros, y en ese momento podemos discernir por el juicio bíblico quién, porque preocuparse implica, ¿verdad?, quién está caminando de manera obstinada.
para que nosotros vayamos y los estimulemos al amor y a las buenas obras. Y para esto no podemos dejar de congregarnos. Chicos, ahora es muy difícil decirle esto a alguien que no está aquí, pero ustedes que están acá, la importancia del congregarse. Y de nuevo, no es venir solo los domingos, de estar vinculados a la iglesia local, nos puede llevar a darse cuenta que verdaderamente están caminando de manera obstinada, alejados de la voluntad de Dios, y cambiar su destino eterno, que podría ser ese lugar terrible de fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Creo que la palabra es clara y con esto vamos cerrando. Aquellos que abrazan su pecado no reciben una oportunidad en el final de sus vidas. Aquellos que abrazan su pecado, que viven alejados de aquellos que pueden apuntarles al camino correcto, incluyendo obviamente a Cristo como cabeza de la iglesia, en vez de recibir gracia y misericordia, lo que van a recibir, oiga lo que les voy a decir, no es directamente la ira de Dios, primero es la justicia de Dios. Si usted decide vivir contrario a la voluntad de Dios de manera obstinada, en vez de gracia y misericordia, lo que va a recibir es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se materializa en aquellos que viven de manera contraria a Él, en forma de ira, pero de justicia. Es lo que usted se merece por vivir en contra de lo que Dios ha provisto para usted. Recordémoslo de esta manera: lo justo para toda la humanidad es la muerte. El Dios creador, el que es fuente de vida, perfecto consejero, que solamente puede bendecir por medio de su palabra, el único que Dios hace a la humanidad, bendecir por medio de su palabra, solo nos pidió una cosa, que está en Génesis 2, obediencia. Que le seamos obedientes. Desde el principio hasta el final de la Biblia nos pide obediencia como testimonio de que creemos verdaderamente en Él. ¿Y qué hicimos nosotros? Desobedecimos. A veces nosotros vemos el árbol del conocimiento del bien y el mal, o el árbol del conocimiento que aparece en Génesis 1, 2 y 3, como alguna especie de biblioteca que Dios tenía como cerrada para que nosotros pudiéramos entrar y volvernos más inteligentes. Pero esto no es así. Lo único que nosotros llegamos a conocer por medio del árbol del conocimiento es una cosa. ¿Qué fue? La maldad. La maldad. Es lo único que nosotros encontramos por medio de la desobediencia. La maldad. Algo de lo que siempre habíamos sido protegidos antes de la caída. Algo que no conocíamos porque de la boca de Dios solo verdad y bondad y cosas buenas habíamos recibido. Y la consecuencia de este acto de desobediencia, al separarnos del que es fuente de vida, al separarnos del único camino que lleva a la vida, es la muerte. Eso es lo justo. Eso es lo que nosotros merecemos por nuestros actos. ¿Y esto es lo que verdaderamente sucede? Claro que sí. La humanidad, bueno, no se deje engañar. Dios no estaba hablando sobre la muerte física, eso es algo transicional. Dios estaba hablando sobre la muerte espiritual. La consecuencia de la desobediencia es estar separados de Dios por nuestros pecados, separados de la vida, y solo nos queda la muerte. Esta es la paga justa que nos tocaba a nosotros. Pero en ese punto apareció algo que nunca antes había aparecido en la historia de la humanidad: la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, algo que no merecemos, y la retención de lo que merecíamos, la muerte. Y esto es ofrecido al creer, y este creer es fe bíblica, es decir, abrazar la verdad y actuar conforme a esta verdad, gracias a aquel representante que daría su vida y que nos libraría de la esclavitud, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que daría un sacrificio perfecto una vez
y para siempre por el perdón de aquellos que creen en Él. Él es coronado Rey y es soberano sobre todas las cosas para que esto sea efectivo y sea nuestro de manera segura. Él venció la muerte para que ya la muerte no reine más sobre nosotros. Él rasgó el velo del templo para que juntos nos acerquemos, nos mantengamos, nos edifiquemos los unos a los otros a los pies de su trono. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay más sacrificio que podamos hacer. Solo queda la terrible expectativa del juicio para aquellos que desobedecen. Nosotros no queremos que eso pase a ninguno aquí en Casa Bella. Así que estemos orando verdaderamente para que el Señor ponga esa preocupación en nosotros como iglesia, para estar trayendo a las personas a la iglesia de nuevo, no solo los domingos, sino a la unidad que hay en la iglesia local, para que de esa manera podamos seguir siendo edificados y, como vamos a ver la próxima semana, perseverando hasta el final en la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta?